alumnos a la clase de escuela dominical que niños, ¿verdad? Bueno, es porque van a presentar el examen. Han estudiado 3 meses para ser profesores de escuela dominical. La gran mayoría es un excelente grupo. Son estudios de seminario, de instituto bíblico, y queremos que los maestros estén preparados para impartir la preciosa palabra del Señor a los niños. Entonces, para poder calificar acá en la escuela dominical, necesitan hacer un curso, presentar un examen, y eso es lo que van a hacer ahora, de los 3 meses estudiados, y luego obviamente pasarán, ¿no?, a ser ayudantes y luego maestros de escuela dominical. Es tan importante eso, amados. Queremos que los niños desde temprana edad, como iglesia, podamos apoyar a los padres para que reciban la palabra, ¿no? La Biblia dice que cuando instruimos a los niños en los caminos de Dios desde temprana edad, desde niños, cuando crezcan, cuando fueren viejos, no se apartarán de Dios. Y es importante eso, padres, que ustedes puedan instruir a sus hijos. Nunca dejen de hacerlo. Inviertan tiempo en ellos, por favor. El día tiene 24 horas y hay que dedicarle tiempo a los hijos, porque en estos tiempos ellos están recibiendo uno de los ataques más certeros de los últimos tiempos. Definitivamente. Yo creo profundamente que así como Herodes, cuando llegaron los hombres sabios a Israel, a Jerusalén, para visitar al niño Jesús y ofrecerle, ¿verdad?, adoración. Recuerden que Herodes, el rey de la época, lleno de celos, le preguntó a los hombres sabios dónde estaba ese niño, el rey de los judíos, el rey de reyes, que ellos habían desde lejana tierra viajado para ir a adorarlo. Porque él quería también saber dónde estaba para ir a adorarlo. No, lo quería era matar, porque él quería ser el rey. Él malinterpretó todo, y entonces consultó a los sabios. Le dijeron sí, que aquí van a ser un rey, el rey que era Jesús, pero como no sabían exactamente dónde, entonces el rey le dijo a los hombres magos, que llamamos nosotros, bueno, vayan y por favor averigüen y de regreso me dicen dónde está, para yo también hacer lo mismo, ir a adorarlo, ¿no? Los hombres sabios entendieron que esa no era realmente la razón en el corazón del rey, de Herodes, y entonces ellos retornaron a su tierra por otro camino. Se creían que ellos eran de Persia, de lo que hoy es Irán. Y entonces, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños de la comarca para ver si ahí caía Jesús. Eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día en el mundo espiritual, con el globalismo y con el LGTB y plus y todas esas, ¿cómo se dice? La ideología del género, con esa cantidad de géneros que hoy en día hay como 70 ya, hermanos. Comenzamos como Dios dice en la Biblia, hombre y mujer Dios los hizo, pero ya hay de todo. Es impresionante la lista, y de eso los hijos los están siendo adoctrinados en las escuelas, en los colegios. Y si usted, papá, no le enseña a su hijo que la Biblia dice otra cosa, su hijo o su hija puede ser arrastrado a eso. Y el problema es que el Señor ya viene pronto y viene por su iglesia, y hay que ser como Noé. Por la forma como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pudo incluir en la barca a toda su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. En total se salvaron de una gran multitud solamente 8 personas. Asegúrese que usted y sus hijos se suban a la barca de la salvación, porque Cristo ya viene, amados. Precisamente le había mandado yo esto muy de mañana, como a las 2 de la mañana me acordé a Alfonso, y se lo mandé anoche. Si me apagan esta luz la vemos mejor. Yo no sé si la cámara, Jeremy, podrá enfocarlo o no. Para los hermanos que nos están viendo a esta hora a través del internet, un abracito especial. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Ahí en Suiza, en Alemania, en Colombia, ¿dónde más? Aquí en Londres, desde luego, un abracito para todos. Así que ahí está, amados. Esta va a ser la predicación de hoy. Los días de Noé han llegado, amados. Han llegado. Y eso lo predicó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Él dijo que Él iba a regresar en estos tiempos, cuando íbamos a vivir exactamente
lo que vivió Noé en sus tiempos. Qué tremendo eso. Y también hizo referencia, y lo vamos a ver ahora, que era exactamente casi las mismas circunstancias. Había un paralelismo con los tiempos en que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces el tema de la prédica hoy es: los días de Noé han llegado. Y usted y yo necesitamos, en esta serie de prédicas que el Señor ha puesto en mi corazón, ser hombres como los hijos de Isaacar, hombres y mujeres como los hijos de Isaacar. Y la semana pasada hablé de un ejemplo en la Biblia de un hombre que era entendido en sus tiempos y sabía qué hacer. Hoy vamos a ver a Noé, que fue otro hombre en su tiempo, a pesar de toda la maldad que le rodeaba, que fue entendido en su tiempo y no solamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, sino que aceptó las alternativas de Dios. Usted se imagina un hombre que Dios le diga: constrúyame una barca con estas dimensiones. No era una barquita pequeña, era gigante. Dicen los expertos, los eruditos, que él se demoró entre 80 a 100 años para construir ese barco. Usted se imagina. Hay que tener mucha fe y hay que tener mucha obediencia para cumplir un mandamiento de Dios. Ese hombre fue un hombre entendido en su tiempo y supo lo que tenía que hacer. No dudó. A pesar, nadie le creía. Decían que era un loco. Usted se imagina a ese hombre cortando la maderita, recibiendo las instrucciones de Dios y obedeciéndolas a la ley, al pie de la letra. Dios no le dijo: derriba árboles, saca madera de cualquier árbol. Le dio específicamente de qué árbol, qué clase de madera, y así como Dios le dio las instrucciones, así lo hizo. Fue un trabajo extraordinario, excelente, donde se requeriría mucha fe y mucha obediencia. Hoy en día los cristianos necesitamos fe y obediencia, sin la cual no podemos agradar a Dios. Decía esta mañana, estamos ya comenzando a querer hacer la tesis para ver si a finales del mes de abril nos damos la graduación, nos gradúan ya en una maestría que estamos haciendo con la universidad. Pero no es el cartón, amados. ¿Qué hacer con ese conocimiento? Podemos tener mucho estudio, pero si no tenemos fe y no tenemos obediencia, de nada sirve. La obediencia es supremamente importante para caminar con Dios. Y la fe, imagínese, usted se imagina 80, 100 años construyendo esa barca, Noé, y la gente alrededor, los vecinos, la gente de la ciudad burlándose de él. Usted se imagina la gente borracha, porque dice la Biblia que en esos tiempos la gente comía, bebía. Usted se imagina, así como hoy en día, usted predica: Cristo viene pronto, y hay gente que este está loco. Se le subió a la cabeza la Biblia, dicen algunos. Que Cristo viene pronto, lo dice la Biblia, ya viene. Se ríen. Mucha gente concentrada aquí, en lo suyo. Y entonces yo me imagino, yo digo: wow, Señor, los borrachitos los fines de semana, mirando allá al barco, ese Noé está loco, y burlándose de él. Y resulta que Noé, yo no sé qué instrumentos de carpintería usaba Noé, posiblemente martillos, serruchos, yo qué sé, todas estas cosas que se necesitan en una carpintería. Pero yo sí creo que cada martillazo de Noé era una prédica anunciándole al pueblo que se arrepintiera y se prepararan para entrar a la barca. Tristemente solamente entraron 8 de una gran multitud. 8 se salvaron. Y amados, así va a pasar cuando venga Jesús, o antes de su regreso mejor. Tendremos las bodas del Cordero. Así va a pasar. Solamente aquellos que tienen el tiquete de entrada a las bodas del Cordero, vamos a estar ahí recibiendo al Señor en los aires, en lo que la Biblia llama, que en un abrir y cerrar de ojos, el arrepentimiento, el rapto, como usted quiera llamarlo, va a ocurrir, y eso va a ocurrir muy pronto.
Y la novia va a ir a recibir al novio, como dice la Biblia. El novio Jesús, la iglesia y la novia. Y vamos a estar en una fiesta jamás hecha en toda la historia de los seres humanos, que es la fiesta de las bodas del Cordero. Yo anhelo estar ahí, yo sueño estar ahí, amados, recibiendo al Señor y estando con Él para siempre. Y después vendremos, cuando Él venga, vendremos con Él. Y Él va a reinar en Jerusalén 1000 años. Lo he dicho muchas veces, cuando Él ponga los pies sobre la tierra otra vez en su regreso, ya no lo va a hacer en Jerusalén. Perdón, ya no lo va a hacer en ese pueblito que todavía existe llamado Belén. Ya no va a ser naciendo a través de una virgen, no, Él va a venir con todo su esplendor como rey. Se levantará de ese trono glorioso, dice la Biblia, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que va a sonar una trompeta que va a anunciar que Él se para de ese trono maravilloso y va a comenzar a descender y la iglesia se levantará en los aires. Amado, qué maravilloso eso, parece un sueño de hadas, una película, pero va a ser real. Y yo temo por aquellos que se van a quedar, que lo saben, que lo han escuchado, pero que no atienden a la voz del mensajero de Dios. Yo temo por eso, amados. Infortunadamente tengo que decir que no todo el que viene a la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, porque no se trata de una religión, se trata de una relación. Y usted y yo tenemos que adquirir, ni yo siquiera, amados, por ser pastor, tengo ya el tiquete de entrada, el derecho. Yo debo tener una cualidad que todos debemos de tener, un tiquete especial. Y ese tiquete se llama la santidad. Sin santidad no veremos a Dios. Y por eso solamente una fracción de la iglesia se va a levantar a estar con Dios. Razón por la cual el Señor Jesús lo dijo una vez cuando los discípulos le dijeron: ¿quiere que vayamos y separemos el trigo de la cizaña? El Señor dijo: no, deja ahí, eso lo hago yo. Yo creo que ahí es cuando el Señor va a decir: este se va conmigo, este se queda. Tenaz, ¿no? Es tremendo. Por eso es importante, amados, que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero que vaya y busquen la palabra de Dios. Lucas, los que están conectados en esta hora, por favor, busquen también en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. El Señor tiene una palabra especial, amados, para estos tiempos, para edificar a la iglesia de una manera especial. Busque Lucas capítulo 17 y fíjese por favor en los versículos 26 y 27. El Señor les bendiga. Oh, Germán Salazar Panfichi, allá en Chile, un abrazo especial. Estuvimos por ahí hablando en estos días con el pastor David. Bendiciones, pastores, y a la iglesia en Inglaterra. Desde Chile, un gran abrazo, Germán. Lo recordamos con cariño. Dios permita que podamos regresar a su linda nación. Amén, aleluya. Gracias a todos los hermanos, un abrazo especial que están conectados. Muy bien, Lucas 17, amados. ¿Estamos? Capítulo 17, versículo 26. Léanlo por favor. Yo les invito a que ustedes se fijen en la Biblia más que en mí, para que ustedes se cercioren a través de la palabra lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Como fue, o ya en esta tarde, como fue en los días de Noé, le voy a leer esta versión, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estas palabras fueron de Jesús. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Wow. Entonces, amados, ahora pase usted a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Noé construyó la famosa arca salvavidas que solamente infortunadamente lo protegió a él junto a su familia. 8 en total. Su esposa, sus 3 hijos, sus esposas, y los protegió del gran diluvio.
Para hablar un poquito de Noé rápidamente, un hombre que vivió en ese tiempo, vivían muchos años. Él vivió en total 950 años, imagínese usted. Hoy en día estamos en una media de ¿cuántos? 70, 80, sí, ¿no? En esa época, bueno, el oxígeno era mejor, la comida era mejor. Hoy comemos mucha basura, ¿verdad? Muy bien, bastante tiempo, 950 años para hacer tanto lo malo como lo bueno, ¿verdad que sí? Si nosotros que vivimos un promedio de 70, 80, 90 años, también hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Imagínense 950 años. Suficiente tiempo para hacer lo malo y también lo correcto. Ahora, la construcción del arca, algunos eruditos piensan que el hombre se demoró alrededor de 80 a 100 años. ¿Ya? Y esto quiero dejarlo para que ustedes lo tengan aquí presente, que si usted fuera a Génesis capítulo 5 y se fijara en el versículo 32, aquí se menciona a Noé por primera vez en la Biblia. Y dice la Escritura que cuando se nombra la Biblia, ahí en ese capítulo 5 ya Noé tenía 500 años. ¿Ya? Ahora, cuando Noé entra al arca, tenía 100 años más, es decir, 600 años. Por eso los especialistas dicen que el tiempo necesario para construir el arca dependería de cuánto tiempo habría pasado entre Génesis 5:32 y el tiempo que Dios ordenó a Noé construir el arca, que está ahí en el capítulo 6, 14 al 21. Entonces, como máximo, Noé tardó 100 años en construir la barca. Interesante, ¿verdad? Cuando uno estudia la Biblia. Y es importante entender esto también, amados, que usted y yo todos somos descendientes de Noé. De Noé. Noé a la vez fue descendiente de Adán, nuestro primer padre. Por lo que todos entonces somos hijos también de Adán. Es importante entender eso. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el diluvio ocurrió, como ocurrieron muchas otras cosas, por ejemplo la muerte de Abel, cuando su hermano Caín lo mató. Todo esto ocurrió cuando todavía Dios no le había dado a su pueblo escogido la tabla de los 10 mandamientos. Y entonces la pregunta que esto puede originar es que ¿cómo ocurrió toda esa disciplina o castigo sin haber los 10 mandamientos? Y es bueno entenderlo, amados, de esta manera. Desde que Dios creó a Adán, ya Dios tenía ciertas leyes universales de moralidad que estuvieron ligadas a cada ser humano. Por eso fue que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín y prefirió la de Abel. Ya ese es otro tema para otra prédica. Y mucho menos le gustó que su hermano, su propio hermano, lo matara. De la misma manera, fíjese usted que dice el capítulo 6, versículo 1 de Génesis, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Por favor, fíjese en el versículo 2, para que usted pueda discernir, observando bien lo que Dios quiere decir. Fíjese que dice aquí, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. ¿Cuál es la diferencia ahí? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué no dice viendo que los hijos de Dios y las hijas de Dios? ¿O por qué no dice viendo que los hijos de los hombres y las hijas de los hombres? ¿Por qué hay una diferencia aquí entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que están viendo allá afuera a las hijas de los hombres. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual.
Qué tremendo. La Biblia ordena que si tú eres hijo de Dios o una hija de Dios, debe buscar o esperar en Dios para tener un compañero o una compañera que también sea hijo o hija de Dios. Y claro, la experiencia pastoral, 30 y tantos años que llevamos como pastores y misioneros, es un caos tremendo, una regadera, cadenas arrastrando hombres y mujeres porque tomaron decisiones incorrectas. Hijos e hijas de Dios casándose con impíos. Hijos, hoy es normal ver hijos e hijas de Dios buscando allá afuera. No importa si son hindúes, musulmanes, yo qué sé, no importa. Dejándose arrastrar por los ojos de la carne. Y muchos me han dicho, pastor, yo pensé que esa persona a la cual yo me enamoré lo iba a traer a los pies de Cristo. Y muchos de ellos fueron arrastrados más bien fuera de la iglesia. Y se perdieron muchos de ellos. Y a algunos de ellos les resulta volver a los pies de Cristo. Quedaron como atados, como encarcelados. Y es triste ver hombres que alguna vez estuvieron en la iglesia levantando manos, sirviendo al Señor, hoy en día divorciados de sus esposas, de aquellas que se casaron en la iglesia y se fueron detrás de hombres y mujeres que no amaban a Dios. Y allá están encarcelados. Tristemente, amados. Y eso pasaba en la época de Noé, eso es lo que está diciendo ahí. Mire usted, se multiplicaron y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y eso no le gustó a Dios. Pero Dios, mire lo que dijo ahí en el versículo 3, no contenderé o no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya el Señor comenzó a cortar, llamando la atención. Y mire lo que dice el versículo 4, que habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos a las hijas de los hombres. Qué tremendo. Tuvieron contacto, tuvieron sexo, los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mire usted, de alguna manera algo se pegó de lo bueno y comenzaron a ser personajes importantes en la vida en la época de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta maldad? Por la mezcla. Porque generalmente ponga usted una papa buena en un bulto de papa podrida. ¿Qué va a pasar? ¿La buena va a arreglar la buena? ¿La buena va a arreglar la mala? Daña todo, se daña lo bueno. Eso pasa cuando un cristiano se sale de su atmósfera, de su ambiente especial y cambia la iglesia por la discoteca. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a terminar ese cristiano? Borracho, fornicando, en inmoralidades, en vicios. Así de sencillo. Qué tremendo eso, ¿no? Es bravo, es difícil. Y entonces, y vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que lo malo arrastró lo bueno. Qué tremendo, ¿verdad? Y mire las consecuencias, mire lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho, ¿qué? Hombre en la... Oiga, era tanta la maldad que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y qué dice? Le dolió en su corazón. Algo que usted y yo tenemos que cuidarnos, amados. Cuando usted comienza a madurar en las cosas de Dios. Cuando somos inmaduros, no, pues yo sé que voy a hacer esto. Yo sé que a Dios no le va a gustar, pero después le pido perdón y Él me va a perdonar. Pero cuando usted comienza a madurar en la fe, usted dice, eso me pasa a mí. Yo sigo siendo pecador. Cuando yo le fallo a Dios, yo me siento mal. Las orejas se me ponen rojitas. Me da vergüenza. A veces me arrodillo
y digo, Señor, no quiero levantar mi rostro hacia arriba porque siento vergüenza. Y antes no me ocurría eso, ahora siento mucha vergüenza. Porque digo, eso, Señor, no quiero que su corazón se duela, porque yo soy tu hijo y soy tu siervo. Ay, Señor, siento pena. Pero hoy en día mucha gente, yo sé que peco y el Señor me perdona y no les da vergüenza. Ay, Señor, perdóneme. Y mañana siguen haciendo lo mismo, pasó mañana lo siguen haciendo y ya, porque Dios es un Dios perdonador. Y entonces, ¿qué pasa? Abusamos de la gracia de Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso, amados. Tenemos que cuidarnos de eso. Y dice que le dolió y se arrepintió, ¿se da cuenta? Y entonces, ¿qué dijo Dios en el versículo 7? ¿Qué dijo? Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Qué bárbaro. Se arrepintió, dice, los voy a acabar a todos. Y dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de... Oiga, esto es una... Yo digo, uy, Dios mío, ¿cómo es que todavía vivimos nosotros? Pero fíjese lo que dice aquí, versículo 8 es clave. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy en día Dios está buscando hombres como Noé, mujeres como Noé, donde Él ponga su gracia, porque estamos viviendo un mundo difícil, terrible, se va a acabar. Todavía no, pero va a venir juicio, amados. Lo que se va a acabar, lo he dicho muchas veces, es el periodo de la gracia. Y el Señor va a venir a juzgar a las naciones. Y al juzgar a las naciones, luego Él va a estar reinando ahí en la amada Jerusalén por 1000 años. Y después ahí sí vendrá el fin, amados. Y qué terrible, amados, que nosotros con nuestra manera de vivir acá en la tierra, como hijos de Dios o como seres humanos, le hagamos doler el corazón a Dios. Y fíjese la actitud de Él. Pero Dios para mí es una muestra de que Dios es un Dios de misericordia. Por un hombre, usted y yo estamos acá. Qué tremendo. Por un hombre, usted y yo estamos viviendo en estos tiempos. Así que, wow, por eso es bueno entender que usted y yo somos descendientes de Noé y también obviamente de Adán. Por eso le explicaba esta mañana a la iglesia que antes de los 10 mandamientos, Dios tenía unas leyes espirituales que esperaba que desde el mismo Adán, Eva, los hijos de ellos y las generaciones siguientes pudieran cumplir. Por eso no le agradó que Caín matara a Abel, por ejemplo, y tantas otras cosas que ocurrieron, amados. Y son leyes que todavía existen, que son leyes universales de la moralidad. La moralidad. Y que están ligadas a todo ser humano en estos tiempos. Y le voy a nombrar algunas. Antes de los 10 mandamientos, Dios prohibía la idolatría. Antes de los 10 mandamientos, ya la idolatría Dios la había rechazado. La blasfemia, Dios detesta la blasfemia. Si usted ha sido débil en eso, amado, pídale perdón al Señor, arrepiéntase y cierre esa puerta de maldición. Es triste, a veces cristianos blasfemiando. Eso es terrible. Eso es un pecado horrible para Dios. La idolatría, ya lo dije. El asesinato, ahí está el ejemplo de Caín. Y otra que a mí me llamó la atención una vez hablando con un rabino en Jerusalén. Además de la inmoralidad sexual, la crueldad a los animales. Fíjese que dentro de esas leyes, usted pensará que hoy en día hay la Corte Suprema de Justicia, todas estas cosas, para juzgar las cosas malas que hacen los hombres y las mujeres en la vida. Creemos que eso fue creado por el hombre y no, está dentro de esas leyes universales de la moralidad. Esas cortes de justicia están ahí dentro de lo que los judíos llaman las 7 leyes de Noé. Qué tremendo. Pero hay una que me llamó poderosamente la atención. Dentro de esas leyes ya mencionadas, había una
que me hizo reflexionar un rabino una vez. Él me dijo: Pedro Pablo, nosotros creemos, yo no sé si todos los judíos, pero él dijo: nosotros creemos. Espero que un judío me esté por ahí escuchando y me confirme esto. Pero él me decía: nosotros creemos que en la época de Noé, lo que ya se le llenó la taza, por así decirlo, al Señor, ya, y decidió castigar a la humanidad y permitir que las aguas cayeran e inundaran todo. Una de las cosas que más detestó Dios en ese momento, además de todas las cosas malas que hacían, es el robo. Y yo pensé que iba a ser la inmoralidad sexual. Y yo, el robo, sí, muchos judíos creen en eso, que ya eso fue lo que rebasó al Señor para decir: ya, no más, de una. Soy un hombre paciente, pero de una. Yo dije: wow, Señor. Y eso me puso a mí a reflexionar, amados. El robo. Y hay muchas maneras de robar al Señor. Muchas maneras. Y no me quiero meter con las ofrendas ni los diezmos, porque de eso generalmente se predica. Pero, ¿qué del tiempo? Podemos estar robándole a Dios tiempo. El tiempo de estar con Él. Si realmente Jesús es mi amigo, ¿qué tanto tiempo le dedico? Hoy en día yo veo que muchos cristianos le dedican mucho tiempo al Facebook. Otros le dedican mucho tiempo a puras prédicas. Pastor, yo me escucho unas 3 prédicas diarias, todos los días me dicen. Y una vez le pregunté a uno: ¿y tu devocional? Debe tener suficiente tiempo para hacer un buen devocional, por lo menos de 1 hora, le dije. Pues ya llevaba unos 5 años en el Evangelio. 5 años ya es mínimo. Por lo menos le dedicas 1 hora de las 24 horas, 1 hora al Señor, bien hechas. Está con Él, con tu mejor amigo, fiel, para tú hablarle a Él y Él hablarte a ti. Y se quedó así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está cambiando sus prédicas diarias, que ven con sus predicadores preferidos por la palabra de Dios y por la intimidad con Dios. Y creen que eso es devocional. ¿Le estamos robando tiempo a Dios? El tiempo de comunión con Él. ¿A quién le dedica más tiempo? Y compárelo. A la televisión, a la prensa, a las noticias, yo qué sé, al juego, al fútbol. ¿A qué le está dedicando usted más tiempo? ¿A la propia familia y a Dios, su mejor amigo? ¿Al que es la cabeza de tu casa? ¿Cuánto tiempo le está ubicando? ¿Qué tanto tiempo le está dando? ¿Le está robando tiempo a Dios? Es eso. Nosotros los pastores que vivimos ocupados en las cosas de Dios, es fácil confundirnos. Y como estoy ahí ocupado todos los días, dando consejo ahí, escuchando a la gente, visitando ahí, dando cosas, predicando, todo eso, pienso que le estoy dedicando tiempo de calidad a Dios. Mucho cuidado. Tenemos que sacar tiempo personal para estar a solas con Dios. Los servidores debemos tener tiempo para dedicarle a Dios. Muchas maneras de robar a Dios. El tiempo que usted le dedique a su familia. ¿Qué tiempo le está dedicando? Si Dios ama a su familia, Dios creó la familia, ¿le está robando tiempo a su casa, a su familia? Dios creó la iglesia con un propósito. Esto no lo creó el hombre, los apóstoles, los discípulos. Jesús la creó. Él dice: esta es mi familia, este es mi cuerpo, yo soy la cabeza de la iglesia. ¿Le está robando tiempo a la iglesia? A Dios con la iglesia. Vienes poco a la iglesia, no es suficiente, no te comprometes, no sirve. Todo eso es cuestión de analizarlo y saber qué tanto estamos robando a Dios. Yo, e incluso a los hermanos que nos ven a diario de otros países, siempre les motivo a que tengan su iglesia, que vayan a su iglesia, que tengan su propio pastor, si fuera posible. Tenemos un caso especial con Argentina. Hay unos queridos hermanos, la hermana Mirta puede estar ahí, Débora también, a lo mejor están conectados a esta hora. Ellos se consideran parte de nosotros y están siempre conectados, participan de nuestras intercesiones y oramos al Señor para poder suplirles a ellas como pastores y como ministerio. Se identifican con la visión de este ministerio y son casos excepcionales y están en contacto con nosotros, están ahí intercediendo los sábados. Siempre Mirta está ahí, estamos pendientes de ellos, pero ¿qué de aquellos que reemplazan por la iglesia? No se puede hacer eso, amados. Si Dios ama a la iglesia y quiere que seamos parte de la iglesia, tenemos que amar lo que Dios ama. ¿Le estamos robando tiempo a Dios?
al no estar en la iglesia. ¿Sí ves? Son tantas cosas. Podemos robarle a Dios en otras cosas también. En el robo práctico. ¿Qué hacemos en el trabajo? Si lo estamos haciendo con transparencia, con honestidad los trabajos, o le estamos robando a la compañía? Todas esas cosas, amados, Dios las ve y tenemos que ser íntegros y correctos. Bueno, Noé fue una persona perfecta. Noé fue una persona como nosotros. Él ya desde que nació traía el pecado de Adán. Todos hemos nacido con eso, amado, con el pecado. Y como dice Romanos 3:23, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Y es más, mire lo que dice ahí más abajo en el versículo 9, léalo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Mire usted, ¿era qué? La Biblia dice que era perfecto. Wow, ¿será que sí? Wow, ¿cómo podemos entender si no lo era? Si no era perfecto Noé, ¿cómo podemos entender lo que dice ahí la Escritura para poder darle una buena aplicación? Bueno, para allá vamos. Déjeme decirle esto para que usted pueda pensar, porque quiero que piense. Dice ahí la Biblia que Noé era perfecto. Noé obedeció al pie de la letra todas las indicaciones que le dio Dios. Él entra a la barca, llueve, viene el diluvio, pasa el tiempo, la barca comienza a descender allá en el monte Arará, en Turquía ahora. Y entonces, cuando él se da cuenta, después de mandar los animalitos, las aves, que ya la tierra estaba seca, cuando Dios lo manda a salir, porque él no salió hasta que Dios no lo mandara. El tema de la obediencia es importante. A veces hacemos lo que nosotros queremos o pensamos que es bueno, pero Noé obedeció a la letra. Hasta que Dios no le dijo salga, él no salió, estuvo en la barca. Y él pone los pies sobre la tierra y ve que la tierra estaba buena, ya seca y que se podía cultivar. Él, como buen hombre agrario, hombre del campo, dijo vamos a sembrar papas acá, patatas, o vamos a sembrar yuca. No. Lo primero que a él se le vino a la cabeza fue sembrar las uvas, que es tan importante en ese lugar del mundo. Uvas, y una vez que crecieron las uvas, las vio tan buenas que dijo, vamos a hacer vino. Y imagínense Noé, el perfecto, el varón perfecto. Hizo vino, lo dejó fermentar. ¿Y qué dice la Biblia? Que se emborrachó. ¿Se dan cuenta, amados? Que no era tan perfecto el hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Que los perfectos, ¿qué dice? No, que los perfectos. ¿Qué dice la Biblia? Que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo es que Noé se emborracha? Pero ahí ocurrió algo curioso y peligroso, que nosotros tenemos que aprender de todo eso. Si están en la Biblia las cosas malas, es para aprender a no hacerlas. Fíjese que él se emborracha. Tenía 3 hijos, ¿verdad? Los 3 ya estaban casados. Y el menor fue el primero que se dio cuenta de la borrachera de su padre. Y lo ve borracho. Y no solamente lo ve borracho. Cuando, yo no sé, pero yo me emborraché, lo digo con vergüenza. Antes de conocer al Señor me pegaba unas borracheras increíbles, amados, que me da vergüenza, No si les contara, pero ese no es el caso. Pero me da pena contar eso. Unas borracheras de 3 días con músicos, me los llevaba para mi casa. Después yo decía, ¿cómo me trae estos manes para acá, para mi casa? No puede. Uno hace pendejadas cuando está borracho. ¿Por qué? Porque el licor trae disolución, amados. Eso es lo que dice la Biblia. Y a veces lo que no podemos, por nuestro carácter, no queremos decir, en sano juicio lo decimos borracho. Por ahí se nos quita toda la vergüenza y le decimos, no, usted lo quiero mucho, o yo a usted lo odio mucho, ¿sí o no? Ahí sí hablamos, pero en sano juicio, qué pena. Yo dije eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el licor trae disolución y es incorrecto para Dios. Y entonces este hombre en su borrachera se desnudó. Yo no sé para qué se desnudó el hombre, pero se quitó toda la ropa. Y estando desnudo es que el hijo menor lo ve. Y seguramente ya les dije, ¿cuántos años tenía Noé? 600 ya tenía.
bueno, todavía seguía siendo joven, pero en 600 años seguramente ya tenía barriguita, ya no tenía el cuerpo que tenía. Y el hijo menor lo ve desnudo y en vez de ayudarlo, de tener pudor, de ver que era su padre, ¿qué hizo? Se mofó de él, comenzó a burlarse. Mire el viejo cómo está. Canoso, vea esa barriga, yo qué sé qué diría. Y como estaba desnudo, le vio todo y se puso a burlarse de él. Y en medio de la burla va y le dice a sus dos hermanos mayores, la actitud, mire amado, cómo cuidar a nuestros hijos. ¿Qué reciben ellos afuera? ¿Sabe usted lo que sus hijos están recibiendo en la escuelita y en el colegio? ¿Se entera usted que ya en las escuelas hay condones para niños de 8 años diciéndole a otros niños que les gustaría estar con ellos, acostarse con ellos del mismo sexo a los 8 años? Niñas, he escuchado niñas que me han pedido consejo porque niñas de 11 años diciendo que le gusta a otra niña para tener sexo. Terrible. La ideología del género, la izquierda globalista. Es impresionante. Todo se está dirigiendo al plan satánico del anticristo. Es uno de los ataques más certeros a la niñez, la ideología del género. La extrema izquierda, póngale cuidado a eso. Ustedes que les gusta, a los que les gusta poner de presidentes a los de la izquierda, a los globalistas, póngale cuidado a eso. Es parte del plan. Y entonces, ¿qué pasa? Que este jovencito, en vez de ayudar a su padre, tener pudor, qué pena con mi padre, lo voy a tapar y mañana cuando esté en la resaca le voy a dar un caldo de pajarillo o de pajarilla para que se le quite esa ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en Colombia? Después, ¿ah? El guayabo, decimos en Colombia, no sé en su país cómo dirán. Al otro día cuando uno toma mucho, le da unos guayabos, entonces le daban a uno en la casa un caldito de pajarilla para que uno, ¿se acuerda, Dieguito? Esas rumbas. Qué barbaridad. Bueno, en vez de decir eso y mañana como hijo le voy a decir a papá con mucho respeto, eso no se hace, papá, eso fue un mal ejemplo, no lo vuelva a hacer y demás. No, lo que hizo fue burlarse. Y entonces va y le cuenta a sus dos hermanos para que los tres se burlaran y le hicieran mofa, lo avergonzaran a él. Pero ¿sabe qué hicieron los dos hermanos mayores? Todo lo contrario a lo que hizo el menor. ¿Qué hicieron? Cogieron una prenda, no sé si era una toalla o qué, y no quisieron ni siquiera mirarlo. Cuando el hermanito les dijo eso y él se estaba burlando, lo que ellos fue coger la prenda, llegaron a donde estaba el viejo, borracho, desnudo, y comenzaron a caminar de espaldas para no verle su desnudez. Mire el respeto de los dos mayores. Y lo cubrieron para no verlo, por respeto y amor a su padre. Al otro día cuando despierta Noé, ¿qué hizo? Maldijo al menor y bendijo al mayor. Y me parece que hasta estos tiempos la maldición ha estado ahí. Terrible. ¿Sí ve? Una cosa recae en otras. Y generalmente cuando la gente quiere salir de Guatemala sin la dirección de Dios, sale pero cae en Guate peor. Es terrible. Y entonces, aquí vamos, amados. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Por eso es que yo también escuché alguna vez, amados, hablando de esas leyes de Noé, las leyes de la moralidad antes de los 10 mandamientos, que escuché a judíos diciendo esto. Adán fue el primer hombre. Póngale cuidado a la frase y usted me dice a ver si entiende por qué. Adán fue el primer hombre, Noé fue el primer ser humano. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Por qué los judíos dicen que Adán fue el primer hombre y Noé el primer ser humano? ¿Sí es lo mismo? No, hay una pequeña diferencia. Que Adán fue el primer hombre creado perfecto. Cuando Dios creó a Adán fue perfecto. Fue después de desobedecer a Dios al comer del árbol prohibido que se volvió imperfecto. ¿Verdad que sí? Mientras que Noé fue el primer ser humano normal.
como usted y yo, normales, en estatura y en todo. Qué tremendo esto, amado. Entonces, los judíos que conocen de estas leyes antes de los 10 mandamientos, ellos creen profundamente que habían códigos morales, legales, bíblicos además, dados a toda esta gente que fue destruida y que no quisieron cumplirlo, y por esa razón es que vino el gran diluvio. ¿Por qué se salvó Noé? Fíjese al final del versículo 9. ¿Por qué se salvó Noé y su familia? ¿Por qué? ¿Por qué halló gracia Noé ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? Porque con Dios caminó Noé. Clave importante. Si usted y yo no caminamos con Dios, amados, estamos perdidos. Cristo viene pronto y Él viene por su iglesia, aquella que es obediente, aquella que tiene fe, aquella que quiere caminar con Él. Él es la cabeza, no es el pastor, no, amado, olvídense de eso. Él es la cabeza de la iglesia. Y si tú eres iglesia, tienes que estar ligado a la cabeza. Si Él pagó en la cruz para crear esta iglesia, amado, o la iglesia en general desde Jerusalén hasta estos tiempos, Él paga un precio y Él viene por esa iglesia. Él no viene por cualquier iglesia. Es por aquella que se permanece fiel, pegada a la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Entonces, como iglesia, si usted es iglesia, debemos caminar con la cabeza, caminar con Dios. Así de sencillo. Separados de Dios, olvídense. Olvídense, tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. Es supremamente importante. Dios caminó con Noé. Ahora, lea por favor ahí en su Biblia los versículos 10 al 12. Ustedes, hermanos que están conectados, si tienen su Biblia, por favor, léanla. Leer para entender lo que estaba pasando en esa época. Esos versículos del 10 al 12 es lo que ratifica los primeros versículos que usted y yo leímos del capítulo 6. ¿Verdad que sí? Y en el versículo 13 claramente estamos viendo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es interesante entender. Mire lo que dice. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra está llena de violencia. Dios detesta la violencia. Dios detesta la violencia, amados. Dios detesta la violencia en nuestras casas, en las ciudades, en los países. ¿Y qué estamos hablando hoy en día después de la vacuna? De guerras, de violencias. Pero lo que me llama a mí la atención, que no es Noé, sino Dios el que se le acerca a Noé y lo toma como amigo para contarle la decisión que ha notado, la decisión que él ha tomado. Mira, una cosa es que yo escoja a Dios de amigo y le cuente todo. Señor, tú sabes, no te puedo negar que tengo. Y otra cosa es que Dios me diga: Pedro Pablo, tú eres mi amigo, te voy a confesar algo. Wow, qué maravilloso eso, que Dios me tome como amigo. Y eso es lo que Dios hace con Noé. Lo toma como amigo de confianza y le comunica la decisión que ha tomado para destruir a una nación o a un pueblo malvado a través del diluvio. Lo hizo con Noé y lo hizo con Abraham, cuando decidió destruir a Sodoma también. También pasó lo mismo con Abraham. Le confió a Abraham. Y entonces, ¿sabe qué, amado? Yo me acordé ahí lo que dice Amós en el capítulo 3, que los designios de Dios se revela a sus siervos los profetas. Si usted no camina con Dios, Dios no te va a revelar nada. Si tú no caminas con Dios, no venga aquí con cuentos. Hay que caminar con Dios para recibir de Él y hallar gracia ante los ojos de Dios. Hay que tener una comunión con Él. Noé caminó con Dios y Dios se le reveló, lo tomó como amigo, le dio confianza, le revela sus secretos. ¡Wow! Yo le digo: voy a destruir al mundo, Noé.
Qué interesante eso. Pero no solamente lo toma como amigo, sino que también lo separa como un hombre de su pacto. Fíjense en el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Mas estableceré mi pacto contigo. Wow. Que Dios te diga, oye Pedro Pablo, oye José María, puedo hacer un pacto contigo. Eso es tremendo, amados. Eso sí es caminar con Dios. Eso es lo que llaman en Israel la perífrasis, con tilde en ahí, perífrasis hebrea, para indicar especialmente una amistad de un hombre superior. Qué tremendo, amados. Mas estableceré mi pacto contigo, el pacto de la providencia de Dios, amados. Él promete ahí que en el curso de la naturaleza iba a continuar, que no la iba a destruir del todo hasta el final de los tiempos. Y como prueba de ese pacto, hay 7 pactos en la Biblia. Después hablamos de esos en otro día, amados, porque ya no tengo tiempo. Pero que el Señor, y como prueba de ello, dice, voy a poner el arco en el firmamento, el arco iris, que hoy el LGTB se lo ha robado Satanás. Solo le pertenece a Dios. ¿Te ve el símbolo, el logo del arco iris en el LGTB? Qué terrible, ¿verdad? Eso es de Dios, un pacto de que dijo, bueno, nunca más voy a querer hacer lo que quise hacer en los tiempos de Noé, hasta el final de los tiempos que yo aparezca por segunda vez, ¿verdad? Y es también un pacto de gracia, amados, de que Dios sería para él Dios, y también de que la descendencia de Noé escogería a Dios para sí un pueblo. Y hoy lo estamos viendo, ya regresó a Tierra Santa. Así que es interesante esto, amado, y bien profundo. Dios elige a Noé como símbolo también de su gran misericordia. Por eso, cuando alguien le diga, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues porque el mismo hombre se ha creado la maldad. Así de sencillo. No es que Dios quiera castigar al mundo, es que el mismo mundo se ha castigado. Mire usted cómo lo puso en el huerto del Edén, lo saca del huerto del Edén después de haber pecado. Y les dije, sojuzgar la tierra, procrear y cuídenla. ¿Y qué estamos viendo ahora? ¿Cómo está el ambiente en Londres? Mucha gente tiene asma, mucha gente, niños tienen que correr al hospital a inhalar esto ¿por qué? Porque la contaminación, ¿quién la ha creado? ¿Dios o el hombre? En los polos norte y sur lo que se está derritiendo y esos huecos que dicen los especialistas, ¿eso quién lo ha creado? ¿Dios o el hombre? Entonces el hombre ha pecado en ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Así de sencillo. Es como decir, yo me manejo mal en la casa y entonces mi casa es un desastre y le voy a decir a Dios, ¿por qué no me ayuda? Si yo estoy creando el mal en mi casa. Él me dio las herramientas para yo tener un hogar bien organizado, amados, donde fluya la paz, la convivencia, la armonía, donde se respete los valores de Dios, donde Cristo tiene que ser el centro de mi familia. Si yo lo quito, yo no le puedo exigir a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Es así. Entonces, fíjense, amados, lo que quiero decir con esto es que Noé era un hombre de fe y de obediencia. Tremenda la fe de Noé. Y esa obediencia, amado, ojo con esto. Fíjense en la Biblia, en la forma como Dios instruye a Noé para hacer la barca. Esto es muy importante, porque a veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos y por falta de obediencia no hacemos las cosas como a Dios le parece mejor. Y pensamos que las nuestras son mejores que las de Dios. Por eso tomamos decisiones y algunos cristianos dicen, a mí me han dicho muchas veces, pastor, he orado mucho y he tomado esta decisión. Y yo digo, y escucho esa decisión y digo, yo me quedo así y digo, bárbaro Dios. Y dicen que ha orado. Algunos me han dicho, como para que yo diga que no, para que yo me quede callado. He ayunado, pastor. He hecho unos ayunos tremendos y he orado y he sentido que Dios me ha dicho esto. Y yo, a ver, repítame otra vez. ¿Y por qué? Y comienzo a preguntarle, ¿no? Yo tengo algunas preguntas fáciles que como periodista uno hace, ¿verdad? Para intentar sacar al máximo provecho, ¿verdad?
Y digo, no, esto fue una decisión tomada en la carne, pura carne. Y no hay nada espiritual, nada de Dios. Y es interesante que cuando yo les digo eso a algunos, porque quiero ser franco, y siempre pongo como pastor, le digo, usted toma la decisión, yo le doy el consejo, pero usted decide si me obedece o no me obedece. Eso es, ya Dios me puso aquí como pastor, como consejero, ya usted depende. Yo nunca, para aquellos pastores que les gusta rajatabla y dominar y controlar a la gente, no, dé el consejo y deje que ellos decidan. Ya usted habló. Hay pastores que se ponen bien enojados porque usted no hace lo que el pastor dice. Bueno, en ciertos casos sí, para dirigir la iglesia, pero en otros casos de consejo ya la persona decide, son cosas personales, ya decide. Si yo le digo a una persona, bueno, una mujer me dice, pastor, yo me quiero casar con este hombre, yo primero lo que le digo ¿es cristiano? No. Ya hay problemas. Sencillo. No me convenza porque, pastor, usted me puede dar la bendición y puedo traerlo aquí a la casa. Bien difícil. Y algunos se enojan con el pastor porque el pastor no les da la bendición. Pero si la Biblia es clara, yo tengo que seguir la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es que esa es la otra. El otro problema es que yo mañana, cuando esté delante de la presencia de Dios, tengo que darle cuentas. La Biblia dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y entonces si es por la casa de Dios, va a comenzar ¿por dónde? Por los pastores, los que dirigimos iglesia, amado. Yo tengo que darle cuenta a Dios. ¿Qué está haciendo con los diezmos, con las ofrendas? ¿Usted qué está haciendo con el hermanito, con la hermanita? ¿Usted qué está haciendo con los departamentos? ¿Usted cómo está? Te he dado estas indicaciones, ¿los está haciendo? Es tenaz. Y entonces cuando eso llega a mi memoria, me acuerdo de lo que dice la Biblia, ¿no? Que mucha gente va a decir, Señor, ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Qué más dice? ¿Y en tu nombre no predicamos? ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártete de mí porque eso es terrible. Eso es una demanda, amados. Y pensar que muchos se quieren parar en los púlpitos y ser pastores solamente de nombre y no por llamado. Y la Biblia dice, no os hagáis maestros si yo no os he llamado, porque recibirán mayor condenación. El peligro de no predicar la palabra clara, transparente, cristocéntrica, que es lo que hacen muchos por ahí predicando palabra que no es de Dios, revuelta, pura revoltura, medias verdades. Eso es terrible. Yo no sé pero yo le tengo temor a eso y por eso yo estudio, amado. Por eso me dedico seriamente, tengo temor. Cada vez que me paro detrás del púlpito, yo siento aquí en las piernas y le digo, Señor, nunca me quite los nervios. Porque el día que me quite los nervios no quiero ser como otros, abusar del púlpito. Así de sencillo. Es supremamente importante. Entonces, fíjese, amados, ya tengo que terminar, se me está acabando el tiempo, la lucha contra el tiempo. Y a mí que me gusta hablar tanto, ¿verdad que sí? Mire, póngale cuidado a esto. Mire su Biblia y el Señor se va a dar cuenta. Le da instrucciones muy detalladas a Noé para que haga el arca, no como él quiera. Yo no sé, probablemente él era un ingeniero, un buen carpintero, pero Dios le da instrucciones y cuando el jefe da instrucciones hay que hacerlas como Dios dice, no como uno quiere. Mire, ¿cómo le dice a él? Oye, cuando haga el arca, yo la quiero que sea de una madera especial, la de gofer, no cualquiera, no, que no sea pino. El árbol pino, ¿ustedes lo conocen? Oh, madera buena, ¿no? No me taladre, no me tumbe cualquier árbol. Yo quiero que sea gofer, el deseo de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Obediencia. Fue y cortó árboles de gofer para construir la barca. Y dice que el Señor le dice, ese barco lo quiero de 3 pisos. Imagínese usted, ¿qué tal que Noé dijera, no, voy a hacerlo de 4? A ver si pongo una piscina ahí mientras llueve, yo qué sé. Un jacuzzi, yo qué sé. No, dice de 3 pisos. Y debía de dividir en aposentos y ubicar bien las cosas para que ningún espacio se desperdiciara, de tal manera que pudieran entrar los animalitos que iban a entrar. Y le da las órdenes cuántos animales de estos y cuántos de estos. Todo con exactitud. Wow. ¿Y qué dice la Escritura?
todas fueron bien detalladas y comunicadas. Las dimensiones fueron exactas. ¿Y qué hizo Noé? Cumplió al pie de la letra. Amados, los que servimos a Dios en la iglesia, los que queremos servir a Dios, ustedes, pastores, amados, profetas, apóstoles, los que quieran llamarse, hay que hacer las cosas de Dios, no como yo pienso que son buenas. Hay que seguir la voluntad de Dios. Siempre hacerlo como Dios quiere, no como yo pienso que es bueno. Es como Dios quiere. Los que trabajamos en el Señor debemos tomar las medidas de Él, no las nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que observarlas con todo esmero como lo hizo Noé. Es supremamente importante. Fíjense en el versículo 18, que Dios promete ahí, amados, que Él y toda su familia serían preservados vivos en el arca. Dice, entrarás en el arca tú. Obsérvese. El cuidado de los buenos padres, amado. Qué tremendo esto. Fue por la actitud de Noé, por caminar con Dios, que Él en su misericordia haya gracia por parte de Dios, y Dios le permite que sus hijos también entren con sus esposas. Padres, pilas. Ahora, esa salvación fue temporal. Luego cada hijo de Noé tuvo que haber tenido un encuentro con Dios y ser como su padre para salvarse. Pero muchas cosas que nosotros hacemos al tomar decisiones como familia van a salvar a nuestros hijos del desastre. Ojo con lo que usted hace en su casa que desagrade a Dios y que afecte a sus hijos, para bien o para mal. Eso es muy importante. Lo que hizo Noé le valió y fue suficiente para que su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos entraran al arca y se salvaran. Imagínese usted. A pesar de tener un hijo que se burlaba, que seguramente había tenido comunión con esos impíos que se iban a ahogar, a desaparecer. Mire usted, el burlón también se salvó, pero solo por la gracia de Dios. Qué tremendo. Termino con estos detalles. Fíjese en el capítulo 7 y versículo 7. Este es un detalle bien interesante. La obediencia de Noé. La Biblia nos dice que Noé no entró en el arca hasta el último minuto, cuando las lluvias ya estaban cayendo. Imagínese usted. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Porque si usted es papá, si usted es pastor, es cierto que a veces pasan circunstancias, pero es importante que usted sea el último que entre en la barca y se asegure que sus hijos estén salvos. ¿Aló? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Dice la escritura, los judíos dicen eso, los rabinos. Noé llegó a entrar al arca cuando se dio cuenta que ya todo lo había hecho a la orden de cómo Dios quería, y fue el último cuando comenzó a sentir las gotas del aguacero que estaba cayendo. Qué tremendo eso. Pero hay padres que entran primero y dejan a los hijos afuera. No, ese ya lo conozco, ese entra más tarde. Asegúrese que su hijo esté en la barca. Asegúrese. Entonces, ahora fíjese en el capítulo 8, versículos 15 y 16. Aquí vamos terminando. Después de las aguas del diluvio, cuando ya habían descendido y la tierra se había secado, Noé no abandonó expresamente el arca hasta que Dios se lo ordenó. Fíjese en el capítulo 8, versículos 15 y 16. ¿Eso cómo se llama? Obediencia. Wow. Obediencia. Dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y dice el versículo 16, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado de Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Verdad que sí? Vaya al versículo 15, por favor. Yo estoy leyendo el capítulo 7, perdóneme. 8:15. ¿Qué dice? Se secó la tierra, ¿verdad? Y dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, ¿qué le dijo? Él se quedó en el arca hasta que Dios le dio el mandamiento de salir. Así que ese es un tema de obediencia. Usted no salga del arca hasta que Dios no se lo diga. Sea obediente.
Hay gente desobediente que quiere hacer las cosas como ellos quieren y creen que eso va a justificar delante de Dios. No, mire lo que hizo ahí Noé. Hasta que Dios no se lo dijo, él no salió. Eso es importante, amados. Así que Noé se convierte en una especie de Mesías para que usted y yo hoy en día estuviéramos vivos. Nosotros somos descendientes de Noé. Pongámonos de pie, amados. Quiero terminar a la hora. Ya me pasé unos minutitos. Le invito a que cierre sus ojos un momento y podamos cerrar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mío. Cierre sus ojos un momento, amados. Estoy hablando de un hombre entendido en sus tiempos y que sabía lo que tenía que hacer. Estoy hablando de un hombre de fe y un hombre obediente. A pesar que todavía no habían leyes oficiales como los 10 mandamientos. Dios tenía leyes dadas a los hombres, leyes morales para cumplir. Por eso es que por allá en Génesis también dice la palabra en el capítulo 18, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su linaje después de sí, para que guarden mis caminos con rectitud y justicia. Y esto lo dijo Dios antes de que aparecieran las tablas en el monte Sinaí. Mandará a sus hijos y a su linaje después de sí, para que guarden mis caminos con rectitud y justicia. Wow, es un código moral creado por Dios para salvarnos, para protegernos. Gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, dar lo que tú me has dado, Señor, en este servicio del domingo, Señor, sobre el entendimiento y sobre las alternativas, oh Dios, para encarar este mundo difícil que estamos viviendo, Señor, en los últimos tiempos, antes de tu segunda venida, Señor. Oh Padre de la gloria, reconocemos que ya estamos en esos tiempos que Jesús, cuando estaba en la tierra, los llamó tiempos como los de Noé. Y Señor, la advertencia es que estemos preparando el arca de la salvación. Noé lo hizo de manera práctica, Señor. Yo supongo, Señor, que Noé en cada serruchazo, en cada martillazo, Señor, le estaba predicando a esa multitud que le rodeaba, Señor, perdida, Señor, alejada de los caminos tuyos, Señor. Y da pena que ninguno atendió a ese llamado, Señor. Solamente 8 se salvaron, Señor. Y Señor, ciertamente tú sabes con mucha certeza quiénes de los que estamos acá, Señor, los que están escuchando, Señor, en el internet, realmente somos salvos, Señor. Señor, nuestro anhelo, porque sé que es tu anhelo, Señor, es que todos seamos salvos. Tú sabes, tú conoces tus ovejas, Señor, como conocen las cabras que están en medio de las ovejas, Señor, tan parecidas, oh Dios. Tú conoces, Señor, el trigo de tu iglesia y conoces la cizaña, también tan parecido, Señor, que es difícil separar uno de otro y que solamente tú lo harás, oh Dios, en tu regreso. Como pastor, Señor, solamente te pido, Señor, o por lo menos el anhelo de mi corazón, oh Dios, es que mis hermanos, todos los que estamos acá, los que están conectados, Señor, los que estuvieron esta mañana, Señor, todos estemos montados en la barca de la salvación. Y que podamos flotar contigo, porque ese fue el propósito de la barca.
Cuando llegaron las aguas y la inundación de la tierra, el arca flotó. El arca no navegó porque no tenía un puerto a donde parar. Y hoy en día mucha gente quiere navegar en un mundo que ellos ni siquiera conocen, en un mundo sin propósito. Señor, que podamos entender esta palabra para ser como Noé y entender que tú nos pides que entremos en el arca, en la salvación, para flotar y dejarnos llevar por ti, Señor, como el gran capitán del barco, que tú sí tienes, Señor, la visión exacta hacia dónde, Señor, nos quiere conducir, oh Dios. Que podamos dejarte manejar el timón de la barca de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, el timón de nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien la maneje y no nosotros, queriendo llegar a puertos que no existen, oh Dios. Pero que tú, Señor, lo tiene claro, Señor, para darnos bendición, oh Dios. Usted puede decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis impulsos, perdona las cosas que te desagradan de mí. Yo quiero ser como Noé, un hombre de fe, un hombre de obediencia, oh Dios, y yo quiero que tú tomes el timón del barco. ¿Puede usted decirle eso al Señor? Señor, toma el timón de mi familia, de mi casa, diríjalo. Seas tú el que estés ahí en medio de mi cónyuge y yo, Padre. Diríjalo. 3 cordones, aleluya, 3 dobleces no se rompen fácilmente. Seas tú dirigiendo mi casa, Señor. En vano trabajamos los que la construimos si no está el máximo arquitecto ahí. Señor, tómalo. Toma el timón de mi casa, Señor. Yo necesito gracia y sabiduría para seguir aconsejando a mis hijos, oh Dios, para levantarlos bien, para que no se pierdan, Señor, ante esos ataques feroces de Satanás. Yo no quiero que sus almas se pierdan. Yo quiero que ellos se suban a la barca de la salvación, oh Dios, y que desde temprana edad, Señor, ellos reciban estos valores morales de la Biblia que vienen de ti, Señor, para que cuando ellos fueren viejos no se apartaren de tus caminos, Señor. Ayúdame como padre, como sacerdote, como mujer de Dios, como ayuda idónea, como corona de mi esposo, a ser ese hombre, esa mujer de fe y de obediencia para levantar a los hijos, reconociendo, oh Dios, que son herencia tuya, Señor, y que tú, Señor, has permitido, Señor, que nacieran en estos tiempos proféticos, oh Dios, para que sean hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de luz ante tanta maldad alrededor, oh Dios. No quiero, Señor, que sean como esos hombres, oh Dios, de la Biblia de Génesis, que hablan hombres de Dios y mujeres de los hombres que se unan en yugo desigual. Señor, yo quiero que les vaya bien, que escojan el mañana, Señor, cuando crezcan, ellas escojan hombres de fe y ellos también mujeres de fe, oh Dios, y les vaya bien toda la vida y sean prosperados y bendecidos antes de tu retorno, Señor. Ayúdame, Señor, a imprimir esos valores morales dentro de mi casa, Señor, para que ellos se levanten firmes, oh Dios, y que si cayeren, Señor, se puedan levantar. Porque como humanos podemos pecar, caer y hacer lo contrario, pero que podamos reconocer con humildad, Señor, y volver a levantarnos, y que ellos puedan seguir el camino tuyo y no el camino de la oscuridad, Señor. Que nunca se alejen de ti nuestros hijos, oh Dios, sino que permanezcan fieles en el camino de la luz. Que tu palabra sea lumbrera, Señor, a sus pies, antes, oh Dios, de que sea tarde, oh Dios, que se pierdan, Señor. No queremos eso. Queremos que así como los hijos de Noé entren en la barca, Señor, y juntos podemos estar en las bodas del Cordero. Bendiga a sus hijos, amados, bendígalos donde quiera que estén. Dígale: Señor, yo los bendigo. Gracias por mi hijo, gracias por mi hija. Bendice a los nietos si los tiene. Dígale: Señor, hazme instrumento. Yo quiero seguir instrumento, seguir siendo ese instrumento
Aun si mis hijos son mayores, dame palabras sabias. Si alguno está alejado de tus caminos, para decirle: oye, acércate al Señor. Es tiempo de arrepentirse con amor, decirles: es tiempo de acercarse a Dios. Si alguien está alejado de los caminos de Dios, todavía hay tiempo. El Señor sigue siendo paciente. Si sabes que alguien estuvo bien y ahora está mal, dígale: oye, ya deja de navegar, porque no hay un puerto a donde llegar sin Jesús. Dios quiere que navegue, Dios quiere que flotes, no que navegues solo. Si tú le das el timón al Señor, Él te va a llevar a un destino bueno, de bendición. Flota y dale el timón al Señor, que Él te va a llevar a un puerto seguro, lleno de bendición. Padre, he orado de esta manera, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a los que nos han escuchado aquí a través del internet, Señor. Oh Dios de la gloria, ayúdanos. Ciertamente estamos, Señor, ya en los tiempos como lo era en la época de Noé, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por hacernos entendidos y gracias por esa sabiduría que nos ayuda, Señor, a tener alternativas para saber qué hacer en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: un aplauso al Señor, amados.